Hola, ¿cómo están? Esto es Estudio Alexa. A continuación mostramos el control de tiempos de un yumo empernador junto a sus indicadores de rendimiento. Sin más, a ello. Recordemos algunos de los materiales más comunes en la actividad de sostenimiento en minería underground. Split set, o llamados también pernos de fricción, se usan mayormente para reforzamiento temporal. Uno de 7 pies tiene un costo de $4.6. Perno helicoidal. Consiste en una baba de acero, la platina o arandela y una tuerca de fijación. El conjunto tiene un costo de $7.9. Para la instalación de este tipo de perno se usan cartuchos de cemento y cartuchos de resina. Malla electrosoldada, diseñada con alambre de acero galvanizado. Su función es retener y soportar el desprendimiento superficial de las rocas. En una presentación de 2 metros de ancho por 25 metros de largo, tiene un costo de $128.3. Según el tipo de sostenimiento, se usarán otros materiales. Por ejemplo, al usar shocre se usarán fibra de acero, aditivos, cemento, arena. Por otro lado, si usamos otros materiales o la combinación de estos, como se ve en la lista, dependerá de las propiedades mecánicas de la roca. El control se hace casi de la misma forma, pero claro, debes añadir o quitar otros tiempos de acuerdo a cómo se maneje esto en el área de operaciones y o productividad. Acerca del equipo mecanizado, en el mercado hay modelos y marcas como RSMIN, modelos Monkey Volter, Small Volter 99, Volter 99, en Epiroc modelos Voltec 235, Voltec M10 y E10, Voltec E, Sandvik modelos DS311, DS312, DS411, etc. Comúnmente en las operaciones a estos últimos se les suele llamar ROBOL. Para nuestro ejemplo escogeremos el empernador Volter 99. Una vez que ya estamos en una labor habilitada, comienza la perforación e iniciamos el control. Los tiempos para este ejemplo son T1, tiempo de perforación del taladro; T2, tiempo en que retira la baba; T3, tiempo del posicionamiento del cabucén de pernos. En términos simples, consiste en que esta estructura gira y acomoda el perno en la dirección de la viga del empernado para su instalación mediante percusión. T4, tiempo de colocación del perno. T5, tiempo para el posicionamiento del brazo del equipo hacia el siguiente taladro. Terminada la actividad, guardamos la data. Este control lo puedes hacer con una libreta, un celular, una tablet o la empresa ya tiene un formato definido. Esto dependerá de nuestras circunstancias. Pero si te interesa, puedes usar esta app llamada Stopwatch Timer. Es como cualquier otro cronómetro. La ventaja es que una vez tomados los datos, los puedes exportar como un archivo de valores en Excel. Por ejemplo, luego de tomar los tiempos y guardar los datos de nuestro control, tenemos estos dos archivos. Uno tomado a las 9:54 horas y el otro a las 14:20 horas. Abrimos el archivo llamado control de empernado. Nos dirigimos a la hoja E001 e iniciamos rellenando la data de color verde. En código E001. Mes, diciembre. Semana 4. Fecha, mina, guardia, código de equipo, modelo, Volter 99, labor Vampa 1020, tipo de sostenimiento Split set 7 pies, hora de inicio 9:54. Considerando aquí desde que el equipo ya se ha trasladado e instalado en la labor. Hora final 11:10, refiriéndonos al momento en que se colocó el último perno. Desate de rocas 45 minutos. Esto depende, algunas veces hay un personal exclusivo para el desate, el cual deja la labor habilitada, o por X motivos este personal no llegó a la labor. O el operador del equipo revisa la labor
y verifica que el desate se hizo de manera correcta. En fin, pueden presentarse distintos tipos de demoras y actividades operativas. Colocación de la malla 0. Este ítem será distinto de 0 cuando tengamos la combinación de un perno y una malla electrosoldada. Genial. Ahora nos colocamos en la celda G17. Aquí pegaremos los tiempos que tomamos anteriormente. Nos movemos al archivo de valores las 9:54. Seleccionamos desde la celda A2 a la celda A60. Copiamos y volvemos al Excel control de empernado. Pero esta vez en la hoja Input en la celda B5. Clic derecho y pegamos como valores. En el lado derecho se generan los tiempos de perforación ordenados y en el formato correcto. Seleccionamos estos tiempos, copiar, nos dirigimos nuevamente a E001, en la celda G17, clic derecho, pegar como valores. Como podrás ver, los recuadros de tonalidad naranja se rellenaron automáticamente. Tenemos el tiempo neto de estreñimiento 0.51 horas, número de pernos instalados 12, el promedio de cuánto tiempo se pone un perno 2 minutos 5 segundos, el tiempo de perforación del taladro 1 minuto 16 segundos, tiempo de colocación o anclaje del perno 22 segundos, asimismo indicadores como la productividad 24 pernos por hora, la velocidad de perforación 100.53 metros por hora y el tiempo total en el que se realizó la actividad 1.26 horas. Como paso final del primer control, copiamos todos estos valores hacia una nueva hoja llamada base de datos totales. No olvidar que al pegar lo haremos como valores nuevamente. Muy bien, para el segundo control en la hoja E002 repetimos la misma serie de pasos. Por cierto, cuando volvamos a estar en Input, antes de pegar todos los datos debes eliminar los anteriores. Para ello solo debes seleccionar y eliminar. Aquí tenemos una base inicial la cual puedes mejorar. Vos podés agregarle columnas para el nombre del operador, el tacómetro del equipo, los metros cuadrados de malla, el tipo de boca, la zona, el nivel, etc. Luego de subir más datos a la tabla, nos estaría quedando lo siguiente. Con esta base de 22 registros podemos generar tablas dinámicas, gráficos, interpretar estos, analizarlos y tomar decisiones referentes al ciclo de minado y la productividad. En esta tabla comparamos la velocidad de perforación y la productividad pernos hora de los equipos, el Volt 99 y el DS311. Si filtramos estos datos por el tipo de sostenimiento, se nos presenta este escenario, donde a simple vista se puede apreciar que los equipos están parejos cuando solo instalan pernos split set. Sin embargo, cuando el sostenimiento se hace con perno y malla electrosoldada, el equipo de Sandvik tiene un mejor rendimiento aparentemente. Para finalizar, la mecanización de la actividad de sostenimiento es una mejora importante en las operaciones, ayuda a crear un ambiente de trabajo más seguro y es necesario antes de ir por equipos más sofisticados en el mercado. Nos puedes dejar tus comentarios y o sugerencias. Recordate que la hoja Excel la puedes encontrar aquí en la descripción del vídeo, asimismo en Telegram. Hasta la próxima.